Buenas noches, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Este es el programa de Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. En esta oportunidad vamos a tener palabras de oración para antes de la reflexión en la palabra del Señor en esta oportunidad. Oramos, mis hermanos. Nuestro Señor y Padre Celestial, muchas gracias por darnos vida, salud y oportunidad de leer, pensar, reflexionar en tu palabra para bendición nuestra y también de nuestros hermanos televidentes. Oramos a ti en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En esta oportunidad me corresponde a mí reflexionar sobre el ayuno de los hipócritas. Como ya nos dimos cuenta, nuestros hermanos en la semana anterior estuvieron reflexionando sobre el ayuno como expresión de arrepentimiento y humillación, como un acto de expresión de luto o de lamentación, también como un medio de concentración en la intercesión, en la búsqueda de la voluntad de Dios. En esta oportunidad yo les leo el versículo 16 de San Mateo 6, que dice de la siguiente manera: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Desde tiempos antiguos, los profetas ya habían denunciado diferentes formas de hipocresía en la práctica del ayuno por parte de sus contemporáneos. Por ejemplo, podemos leer en Isaías capítulo 58, versículos 3 al 8, que dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá la luz, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, dice el profeta Isaías. Había
acusado de emplear el ayuno como sucedáneo de la justicia o algo que pueda suplir la justicia y como medio de coaccionar a Dios, pensaban que podían ganar méritos ante Dios por medio de su ayuno, de manera que tuviera que premiarles contestando a sus oraciones. Pero aún mientras ayunaban, oprimían a sus trabajadores y practicaban la violencia, como podemos leer en el versículo 4. También en Zacarías 3:5, el profeta, por su parte, denunció a aquellos que utilizaban el ayuno como mero ritual, sin autenticidad espiritual, sin buscar al Señor. Cuando ayunabais y os lamentabais, ¿ayunabas en verdad por mí? Decía el profeta. Ahora Cristo acusa a los hipócritas de su día de utilizar el ayuno como una base o un basamento más para ganar puntos en la opinión de sus conciudadanos. Los hipócritas presumían de ayunar sin que en ellos hubiese un átomo de humildad y de contrición de corazón, que es la vida y el alma de tal devoción. Sus ayunos eran una burla, un gran figurón sin sustancia y una sombra sin cuerpo. En su ayuno, además de en las limosnas y en la oración, hacían mucho alarde, incluso un teatro más completo que en los otros casos, porque en el ayuno, como todo buen actor, se maquillaban, desfiguraban sus rostros para conseguir el aspecto demacrado de alguien que no ha comido en muchos días, quizás cubriéndose de cenizas, dejándose la barba sin afeitar y el pelo sin arreglar, pero siempre buscando aplausos de la gente, que apesumbrados tienen que estar por sus pecados cuando llevan su ayuno a estos extremos. Pero si nunca los hemos visto pecar, siempre se portan con rectitud y severidad. ¿Será que tienen una conciencia sumamente sensible, que santos y piadosos son como se mortifican? En los días de ayuno, para el judío eran el lunes y el jueves, según los conocedores de las costumbres del pueblo judío. Estos también eran los días de mercado, y en todos los pueblos y villorrios, y principalmente en la ciudad de Jerusalén, se congregaban enormes multitudes de personas que venían del campo. Los que ayunaban durante esos días, haciéndolo de manera ostentosa, contaban con más testigos que de costumbre. Ahí se juntaban muchos para ver y admirar su piedad. Algunos se encargaban deliberadamente de que los demás no dejaran de darse cuenta de que estaban ayunando. Caminaban por las calles con el cabello deliberadamente despeinado y desordenado, con la ropa sucia y rota, hasta llegaban al extremo de ponerse polvo blanco en la cara para continuar su palidez. Este no era un acto de humildad, era un acto de orgullo y ostentación espiritual. Lo asombroso es que la gente puede ser tan necia como para aplaudir
tales manifestaciones de pseudo religión. Siempre ha sido así. Quiero leerles Colosenses capítulo 2 y versículo 18 al 23. Dice de la siguiente manera: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice Jesús que los efímeros aplausos humanos son la única recompensa que estos hipócritas recibirán. Entonces, nos hemos podido dar cuenta, hermanos, que el verdadero ayuno no es que demudamos nuestro rostro, sino es una expresión, un medio de concentración en la intercesión o búsqueda en la voluntad de Dios. Esperamos que esta palabra nos ayude a nosotros a no ser como estos personajes, tanto de la antigüedad como en el día del Señor Jesús. Cuando nos toque hacerlo, seamos sinceros para con Dios y con nosotros mismos. Continuamos este estudio con el pastor Abdiel López y muchas gracias en cuanto respecta a esta reflexión. Gracias, hermano Vicente. Buenas noches, amados hermanos, que Dios le bendiga. Qué bueno poder estar en sus hogares en esta oportunidad. Hoy hablando del ayuno, y ya hermano Vicente nos habló a la parte del ayuno de los hipócritas. Me toca hablar entonces ahora del ayuno que el Señor esperaba de los discípulos. Para ubicarnos y recordar también lo que se aprendió la semana anterior, debemos recordar que el ayuno se trata no de un ayuno forzoso que tiene que soportar una persona porque no tiene que comer, como le pasó a Pablo allá en el libro de los Hechos, y también él mismo hace referencia ahí en la segunda carta a los Corintios, sino que es una abstinencia voluntaria de la comida y de toda gratificación o apetito física que el que está en ayuno hace por razones religiosas o de piedad. Y la otra forma, o sea, al hablar de alguien que no lo hace honestamente, es una forma hipócrita y es una denuncia a la que el Señor hace en esta parte. Hay 4 cosas que el ayuno, que ya aprendimos que el ayuno es como una expresión de arrepentimiento y humillación. Vimos también que el ayuno es una expresión de luto o de lamentación. El ayuno también puede ser un medio de concentración en la intercesión o en la búsqueda de la voluntad de Dios.
y el ayuno como una obligación litúrgica o religiosa, digamos como algo que cuando se convoca y se motiva a alguien a unirse a un ayuno como un compromiso delante de Dios. Ya hermano Vicente nos habló del ayuno de los hipócritas, y ahora aquí en los versos 17 y 18 que tenemos acá, dice: pero tú cuando ayunes, estoy usando en este caso la Nueva Traducción Viviente, cuando ayunes lávate la cara y peínate, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es decir, el punto de partida del ayuno no es que los otros vean que estoy en ayuno, es que mi Padre, con quien estoy pasando ese tiempo, es el que se note, o que Él pueda saber que ese es el ayuno. Entonces, en contraste con los hipócritas, Jesús le dice a los discípulos que cuando ellos practiquen el ayuno, oiga bien esto, ellos deben portarse con absoluta normalidad para que nadie sospeche que están en ayuno. Es decir, el ayuno y la oración no son para que otros lo noten, para que otros lo vean, para que otros oigan lo que estoy orando, sino que es algo entre Dios y nosotros. Es importante. En el Nuevo Testamento, de hecho, Jesús nunca manda a los discípulos que ayunen. Al contrario, todo indica que no lo practicaron mientras Jesús estuvo con los discípulos, y de hecho era la fama que sabían que eran unos comelones, que no ayunaban. Era una crítica que le hacían a Jesús. También es cierto que solo sabemos de una ocasión en que el mismo Señor ayunó, y eso fue allá en la tentación, cuando, como lo menciona Mateo capítulo 4 versos 1 y 2, que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Y por otra parte, nunca se le prohibió a los discípulos que no lo hicieran, nunca les dijeron no ayunen. Al contrario, Jesús anticipó de que vendrían tiempos en los que ellos mismos sentirían la necesidad de practicarlo. Un notado comentarista de apellido Wickham, él hace esta observación y hace esta pregunta: ¿ayunamos? Hablándonos a nosotros en este tiempo, y él dice: no sé cómo va a reaccionar cada uno frente a esta pregunta, o no sé cómo reacciona usted ante la pregunta: ¿ayuna, hermano? Pero a veces cuando alguien nos hace esa pregunta, ¿verdad que nos hemos sentido incómodos? Dice este señor Wickman, y ya que hoy por hoy poco ayunamos y en ningún sentido como que no le hayamos sentido a ayunar. Pero esta incomodidad que sentimos casi todos, supongo que dice, pienso que es un síntoma más entre los muchos que podríamos citar de la baja forma espiritual en la que se encuentra el cristiano en nuestros días. Y deberíamos de preguntar: ¿cada cuánto ayunamos? ¿Qué tan frecuente ayunamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es una práctica realmente? Todo esto que estamos hablando en Mateo capítulo 6, por ejemplo, se empezó a hablar del dar limosnas, una de las cosas. La segunda cosa que se habló fue de la oración, y pasamos semanas estudiando el Padre Nuestro. Y la tercera cosa que se menciona acá es el ayuno. Deberían ser cosas prácticas cotidianas de todo cristiano. Lo que el Señor más enfatiza es que cuando llegue el momento practiquemos el ayuno con autenticidad, honestamente, transparentemente, de cara a Dios y buscándole a Él, no de cara al público, procurando crearse una reputación de piedad para que digan: mire cómo ayuno, mire cómo lo hago. Ya el hermano Vicente nos explicó los detalles de esa hipocresía en el ayuno.
y para mantener distante toda aquella posibilidad de ayunar solo para ganarse aplausos de la gente o para que la gente pueda ver una, voy a decirlo así, apariencia de piedad en nosotros, en la insistencia de Jesús va a ser que se haga lo más discreto posible. Y lejos de atraer la atención por su aspecto lugumbre y feo, demacrado, debería de ungirse la cabeza, de lavarse el rostro, de arreglarse bien, pues de peinarse, tal como solían hacer siempre los judíos cuando no ayunaban. Y esto viene, por ejemplo, si recordamos Daniel capítulo 3, cuando él hizo estas 3 semanas de ayuno, dice: en todo este tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas, hasta que pasaron esas 3 semanas. Esa fue una decisión de Daniel, pero Daniel estaba como encerrado, no estaba haciéndolo de una manera pública. Y la idea del verdadero ayuno es procurar un aspecto totalmente normal para que nadie sospeche que estamos ayunando. Tanto esta dimensión de piedad como la de las demás que ya le mencioné, de las limosnas y la oración, deben realizarse idealmente en secreto. Es decir, cuando se recuerda lo que hemos estudiado, cuando usted le da algo a alguien, no es frente a todos, no es hacerlo público, es ayudar a alguien sin que necesariamente otro lo sepa. El orar también nos ha invitado a orar en secreto, y el ayunar también nos habla de esa parte. ¿Por qué? Porque se trata de una relación con Dios, no se trata de que los otros me vean. Estos actos deben ser actos de devoción a Dios, realizados porque los realizamos, mejor dicho, ante sus propios ojos. Déjeme leer este comentario. Este comentario lo hace Francisco Lacueva y dice: el objetivo del ayuno es la humillación del corazón. Esa debe ser, por tanto, nuestra principal preocupación. Si somos sinceros y humildes en la práctica de nuestros ayunos, tenemos por testigo de ellos a un Dios omnisciente y por galardón a un Dios todo suficiente. Hallaremos que Él ve en secreto y nos recompensará. Los ayunos devocionales practicados correctamente pronto serán recompensados con un eterno festín. Es Dios el más importante a impresionar, y no lo podemos impresionar con cosas exteriores si no nacen en nuestro interior, si no hay en nuestro interior ese deseo. Porque mucha gente, como ya se mencionó antes, cuando se habló de la hipocresía, mucha gente hace ayunos como para ganarse el favor de Dios, como para ser más santo. Hermano, la santidad nace desde el corazón, es el deseo suyo de hacer la voluntad de Dios lo que se va a reflejar. No son actos, ni tradiciones, ni ritos los que me van a hacer más santo, porque puede ser que mi corazón esté muy sucio. Jesús manda a sus discípulos y les aclara: el Padre que todo lo ve, Él es el que debemos impresionar y Él todo lo conoce. Entonces es mejor que lo hagan no para que los miren la gente, el que tiene que verlos siempre los está viendo. Ese Dios omnisciente ahí está. Entonces, déjeme ahora resumir algunos de los énfasis en torno a la enseñanza de Cristo sobre la piedad, que hemos encontrado desde el capítulo 6, que estamos estudiando ahora, del verso 1 hasta el verso 18, como lo estamos concluyendo ahora. Recordemos al hacerlo que, si bien nos ha hablado acerca, no solo acerca de las limosnas, las oraciones y los ayunos, los principios enunciados pueden ser aplicados a cualquier expresión de piedad, de devoción o de expresión de adoración cristiana. La lectura, por ejemplo, la lectura de la Biblia. Cuando usted se propone: quiero leer la Biblia en un año, ¿para qué se lo propone? ¿Para poder decir he leído la Biblia en un año? ¿O para estar con Dios? ¿Cómo se propone ese acto? El estudio y la meditación de la palabra, ¿por qué lo hace? ¿Como una tarea? ¿O lo hace porque tiene ese deseo de encontrarse con Dios? El ir a los cultos, ¿por qué va a los cultos? ¿Porque tiene privilegio? ¿Porque le toca dirigir?
o va a los cultos porque quiere estar con Dios, para celebrar con sus hermanos y hermanas la presencia del Dios Todopoderoso. Las ofrendas de la iglesia, ¿para qué las da? Y cualquier otro ministerio, cualquier otra cosa que se haga en la misma iglesia, en la misma congregación. Por eso, acerca de todas estas cosas, podemos extraer de este capítulo, de estos 18 versículos, los siguientes principios, entre otros. En primer lugar, la piedad cristiana no es un legalismo impuesto. Mientras los rabinos judíos, seguidos por muchos líderes eclesiásticos, a lo largo de la historia de la iglesia, daban a sus discípulos una larga lista de obligaciones detalladas que debían poner por obra. Y es que incluso hay denominaciones que estas son las cosas que deben hacer para que usted se sienta bien con Dios o para estar bien con Dios. Jesús daba a sus discípulos, si bien es obvio, Jesús hace de otra manera esta enseñanza de la piedad. No les da instrucciones específicas, no les da pasos específicos. No les dice, por ejemplo, no les dice cuántas veces al día deben orar, ni qué porcentaje de sus ingresos deben dedicar a la coacción legalista o a la iglesia, por ejemplo, ni con cuánta frecuencia deben practicar el ayuno, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no conoce este tipo de coacción legalista de poner veces, tiempos. No se trata de eso, se trata de que es algo, porque la relación con Dios es personal, es algo bastante personal. Tanto Jesús como los apóstoles enseñan los grandes principios de la vida de fe, pero dejan al criterio libre de cada creyente la manera exacta en que habrían de ponerse por obra. Y es una razón muy práctica, porque cuando uno conoce otras culturas, cuando uno viaja a otros lugares, uno va conociendo que el ritmo de vida es muy, muy diferente, es complicado. Hay países, por ejemplo, donde, por ejemplo, México, el que nosotros le llamamos desayuno, para ellos es almuerzo, es a las 11 de la mañana, y lo que nosotros le llamamos almuerzo para ellos es comida y es a las 3 de la tarde. Entonces, estamos en otro contexto. ¿A qué horas vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? El Señor sabía eso. Por eso no estableció cuestiones legalistas, ritos de horas o algo así, sino que Él lo que quiere ver es la honestidad y la sinceridad de nuestro corazón. Pablo, por ejemplo, afirma que para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, dice, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Así lo menciona en Gálatas 5:1. Este es el espíritu y la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte. Cada vez que la iglesia pretende enredarnos con la imposición de reglas piadosas desconocidas en las Escrituras, debemos defender nuestro privilegio de vivir conforme a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por ejemplo, en estos días, hoy en día, hay gente hablando a favor y en contra de las fiestas que se celebran en este fin de año. La Biblia no lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque la idea es que cada quien es en su relación con Dios, cómo lo entiende, y el Señor lo respeta. El Señor respeta eso, pero Él ve lo que sale desde adentro, desde lo profundo de su corazón. Ante el legalismo judaizante, esto era golpeante ante todo esto, ante todo ello. Entonces, debemos defender nuestro privilegio de vivir conforme a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así lo dice Pablo en Romanos 8:21, cuando dice, por ejemplo, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Es decir, hay una gloriosa libertad que nos espera, y de eso se trata. No se trata de reglas, se trata de una honesta relación con Dios. La segunda cosa, le estaba diciendo acá que la piedad no es un legalismo impuesto.
La piedad cristiana también no consiste en una rutina cansina o cansada, ¿verdad? Queda claro que en la enseñanza de Jesús queda claro que la nota dominante de nuestra práctica de la piedad debe ser la autenticidad, la sinceridad, la honestidad desde adentro. No se trata del cumplimiento de una rutina, sino de una necesidad sentida. Damos limosna no de una manera sistemática y mecánica, sino porque sentimos la compasión del Señor por las personas necesitadas. No se trata de dar para que otros den, por ejemplo, aquellos que van y regalan cosas y se toman un video y lo ponen en el Facebook y todo. Eso no es dar limosna, eso es hacerme campaña para que otros me conozcan, qué buena gente soy. La idea es ayudar porque siento en el corazón que debo ayudar a otra persona. También oramos no para cumplir con un deber religioso, sino porque el Espíritu pone en nuestro corazón el anhelo de una comunión con Dios. Y por eso la oración es tan versátil, es tan práctica. Usted puede ir en el bus y va orando, usted puede estar en una sala llena de miles de gente y puede estar usted orando y hablando con Dios con la certeza que Él escucha. Pero no pretenda que orar es agarrar un micrófono, pararse en frente de esa multitud y orar en público. Eso no es lo que el Señor espera. Él espera la autenticidad de su corazón, de mi corazón, cuando nos comunicamos con Él. Y ayunamos no para ganar puntos en el cielo o para ganar niveles espirituales, sino porque estamos arrepentidos, porque estamos preocupados o porque estamos buscando la voluntad de Dios y queremos hacerle saber a Dios que estamos en una situación en la que anhelamos su ayuda, pero de Dios, no para que otros nos vean. La tercera cosa es, la piedad cristiana no debe ser una ostentación, pero sobre todo el énfasis de Cristo acá recae sobre el hecho de que nuestra piedad nunca debe servir como plataforma desde la que podemos impresionar a cualquier audiencia, a cualquier público. No se trata de eso, no se trata de impresionar a otros. A veces, como seres humanos, nos gusta ser el centro de la atención de los demás, que otros nos vean. Nos agradan los aplausos, las felicitaciones y las palabras de agradecimiento. A veces si no nos agradecen nos sentimos incómodos, ¿verdad? Está bien cuando, ¿sabe cuándo le pienso yo que usted puede sentirse incómodo? Cuando usted hizo una labor muy grande y pasa a alguien a dar agradecimientos y le agradece a todos y al que hizo más no le dijo nada. Ahí tendrá derecho usted de sentirse incómodo porque no le agradecieron, pero la idea es que nosotros no debemos hacer cosas para que nos den las gracias, cosas para Dios, porque es Dios el que se encargará de recompensar. Por eso no estamos pendientes de la opinión de lo que dicen los demás, sino estamos pendientes de lo que Dios ve en nosotros, recibe de nosotros. Por ejemplo, tocamos un instrumento musical supuestamente para la gloria de Dios, pero en realidad para que vean cómo lo hago. Ofrendamos con liberalidad, pero lo hacemos de manera que otros se enteren. Y a veces hasta se hace saber los montos que se recibieron. Y no se trata de eso, no es esa la motivación. Entonces, amados hermanos, si nuestra motivación es para hacer cualquiera de estas tres expresiones de piedad de la que Jesús habla, desde el verso 1 hasta el verso 18 en el capítulo 6 de Mateo, las limosnas, las oraciones y los ayunos, cualquiera de estas tres cosas, si la motivación es el aplauso, dice Cristo, el aplauso humano será nuestro único galardón. Si realmente queremos acumular tesoros en el cielo, eso no nos va a funcionar. El verso 20 va a decir, almacena
tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Nadie nos puede quitar eso que nosotros hacemos para Dios, porque Él ya lo recibió. Prácticamente tenemos que, voy a insistir en esa palabra, en ser auténticos en nuestra piedad. Practicaremos esa piedad de la manera más silenciosa posible. Esa es la exhortación de Jesús. Ciertos actos de piedad, la asistencia a los cultos, por ejemplo, o el ejercicio de ciertos ministerios en la iglesia, no pueden realizarse sin que los demás se enteren. Pero en la medida de lo posible debemos realizar nuestra piedad en secreto. Pero otra vez, vuelvo a mencionar esta palabra, esa autenticidad de nuestra relación con Dios. Eso es lo más importante. Cuando hablamos del Sermón del Monte, muchos se refieren a estos 3 capítulos como la ética del reino. Como lo hablamos desde que comenzamos a estudiar el capítulo 5, ¿verdad? No estamos seguros si esta fue una compilación o un solo sermón que dio Jesús, pero cualquiera que sea el asunto, el Señor Jesús está estableciendo lo que espera de aquellos que serán sus seguidores. Y cuando hablamos de expresiones de piedad, hablamos de Él espera por lo menos que entendamos 3 cosas. Número 1, nosotros no nos hace más santos, o no es una buena expresión de piedad que nosotros hagamos las cosas de una manera legalista. Si no las hacemos, pecamos. Dios conoce cada corazón y Él lo va a entender de todas maneras. La segunda cosa es que no es una rutina. Al Señor le encanta la espontaneidad. El Señor acepta esas cosas espontáneas. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo que se me ocurre ahora, cuando hablamos, por ejemplo, la Biblia, en más de uno de los pasajes de la Biblia, dice que cantada al Señor cántico nuevo. ¿Verdad? Pero estamos tan acostumbrados a cantar los cantos anteriores que a veces los nuevos nos incomodan. ¿Verdad? No se trata de eso. Una buena piedad no es solo decir, hay que cantar estos para sentir. No. Hermano, a cada uno de nosotros Dios nos habló con, por ejemplo, hay coritos, hay himnos que nos hablan profundamente a nosotros, pero no es el mismo para todos, porque eso es lo agradable de Dios, que Él tiene una relación personal con nosotros. Entonces tampoco se trata de una rutina, ni tampoco se trata de una plataforma sobre la cual yo voy a anunciar a todos mi piedad. No se trata de eso. Estamos de una manera diferente, estamos hablando acerca de cómo es exactamente nuestra relación con Dios. Su relación y mi relación con Dios es única. Es solo usted y Él, solo yo y Él. Él espera la autenticidad suya y la autenticidad mía, la honestidad suya y la honestidad mía. No espera los ritos, no espera nada, espera algo muy, muy honesto, sincero, desde lo más profundo de su corazón. Él sabe los talentos que le ha dado. Si Él le dio una buena voz, Él espera de usted un buen canto, un canto bien entonado. Pero si Él no le ha dado una buena voz y usted quiere cantar, Él también va a recibir ese canto, como si usted lo cantara mejor que cualquier cantante del mundo, mejor que el mejor cantante que usted conozca. Él lo va a recibir, porque Él no lo ve si usted está afinado o no. Él sabe el talento que le dio, pero conoce también su corazón. De pronto usted quiere ayudar mucho a otros y no tiene, y con lo poco que da, eso agrada a Dios, pero es solo usted y Él. En esta noche, a manera de cierre de este bloque, yo le hago reflexionar en esas cosas. Las limosnas, las oraciones y los ayunos son una manera de incluir todas las otras cosas que hacemos en la iglesia, donde el punto de partida es la autenticidad, es nuestra relación con Dios, y es el hecho de que seamos conscientes que nuestra audiencia es de uno y se llama el Dios Todopoderoso,
el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos, el Espíritu Santo que nos guía, el Padre que nos amó tanto que dio a su Hijo, y el Hijo que nos dio la libertad y el camino de salvación, saben lo que pueden esperar de cada uno de nosotros, y de eso se trata esta relación. Cualquier cosa que usted haga para servir al Señor, debe pensar primero en Dios y menos en la gente. Esa es la idea de esta noche. Agradezco a Dios porque nos da este tiempo para poder meditar en su palabra. Así que le pido en el nombre de Jesús que me acompañe en oración para concluir esta parte, para cerrar este bloque de estudio que hemos tenido hasta acá en el capítulo 6, versos 1 al 18 del Evangelio de Mateo. Acompáñame en oración. Bendito Dios y eterno Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor Jesús, muchas gracias por guiarnos en nuestra forma de relacionarnos contigo, en nuestra expresión de adoración o piedad, como le hemos estado llamando acá. Sea lo que hagamos, Señor, en este caso estudiando sobre la limosna, las oraciones y el ayuno, Señor, entendemos que eres tú el que califica o descalifica. No es el ser humano, que eres tú primeramente a quien debemos agradar. Y te podemos agradar sirviendo a los otros, pero no como una plataforma para promovernos a nosotros mismos, sino como una intención de hacer tu voluntad y de ayudar al prójimo, de cumplir con el primero y segundo grandes mandamientos: amarte a ti y amar al prójimo. Esa es la verdad y sobre esa verdad nos centramos. Que este fin de año, Señor, que este tiempo de reflexión en que muchos hablan de tu nacimiento, en que muchos hablan de tu venida, en este tiempo, Señor, que podamos entender que no hay nada que podamos hacer que no esté conectado a nuestra relación contigo. Y de nuestra relación contigo es nuestra expresión de adoración, y por eso lo más importante es hacerlo de acuerdo a tu voluntad y como tú esperas de nosotros. Gracias por este tiempo y oportunidad. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque nos permites conocer tu palabra y tener ese estudio acá con mis amados hermanos pastores de Eclesía. Pedimos que tu gracia, amor y bendición esté sobre todos nosotros, y que tu cuidado y protección también esté en cada familia y en cada hogar, así como tu provisión. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Hermanos amados, Dios les bendiga. Recuerden, somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio, desde acá, de la villa de San Juan Zacatepeques, Guatemala. Bendiciones para todos.